Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 5, donde dice: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Note que comienza este versículo diciendo que Jesús dirigió una mirada alrededor. Se puede apreciar que el verbo aparece siempre en el Evangelio en voz media y en todos los casos, salvo, por ejemplo, en Marcos capítulo 9 y versículo 8, donde dice: Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Note que se usa para hablar de una mirada de Jesús sobre sus enemigos o adversarios. Y la mirada de Jesús expresaba enojo, ya que el corazón del Maestro ponía de manifiesto lo que había en su intimidad. También se puede apreciar que este sustantivo se usa para expresar la ira en el sentido de disposición o de deseo. Pero junto con el enojo del Maestro, la mirada era una mirada triste, ya que el corazón de Jesús estaba entristecido. Así pues, el conjunto de los dos sentimientos pone de manifiesto la idea de Jesús profundamente disgustado y también apenado, ya que nada malo había en el sentimiento íntimo del Señor, y era una señal de intenso rechazo y desaprobación por la conducta de aquellos a quienes dirigía la mirada. La razón de esa forma de mirar alrededor era consecuente de la dureza del corazón de ellos, ya que era un corazón insensible a las necesidades de otros, pero, sin embargo, sensibles a sus deseos personales. Y esa es la posición del pueblo de Israel en su rebeldía contra Dios, a lo que alude el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11 y versículo 25, donde dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nótese que es la condición propia del no regenerado. Efesios, capítulo 4 y versículo 18 dice: Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aunque el verbo tiene que ver con endurecer, por el contexto debe de aplicarse a embotamiento o a ceguera espiritual. La ira y el pesar del Señor Jesús son la conmoción del Hijo de Dios por la dureza de los corazones de aquellos escribas y fariseos que tenía delante en la sinagoga. Note que el endurecimiento del corazón es la expresión suprema de la incredulidad, ya que esa dureza hace insensible al corazón por el que se cree para salvación. Romanos, capítulo 10 y versículo 10 dice: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los escribas y fariseos estimaban más el ritualismo y las tradiciones que el bienestar del hombre ordenado por Dios, ya que mientras ellos se amaban a sí mismos y también a su sistema religioso y mantenían contra toda acción misericordiosa el cumplimiento literal del descanso en el día de reposo, Jesús, por otro lado, mostraba compasión divina por la necesidad humana. El sábado no sería honrado conforme a Dios si aquel necesitado al que se podía beneficiar se dejaba de hacerlo
hasta otro día hábil, conforme a la tradición precisamente religiosa. En medio de aquel ambiente enrarecido de la sinagoga, consecuente con la mirada de enfado y también de tristeza de Jesús, el Señor habla al hombre que en medio de ellos mostraba a todo la necesidad perentoria de sanidad. A los escribas y fariseos se dirigió una mirada reprobatoria, y sin embargo al hombre de la mano seca unas palabras restauradoras. Un mandato y una respuesta inmediata es el resumen del milagro de la restauración de la mano lisiada. Y note que nuevamente el poder de Jesús se puso de manifiesto delante de la concurrencia que asistía aquel día a la sinagoga. No hubo acción física alguna por parte del Señor. Tampoco tocó al enfermo, no hizo ningún movimiento que pudiera considerarse como un trabajo en el día de reposo. Fue suficiente con su palabra. Hablar no era considerado un trabajo, ya que los mismos fariseos habían estado hablando con Jesús y reprochándole la conducta de los discípulos. Tengas en cuenta que aquellos hipócritas no podían acusarlo de haber estado tocando o manejando el miembro del enfermo. Simplemente había hablado en presencia de todos con el hombre impedido. Sin embargo, las palabras dirigidas al paralítico están revestidas de autoridad expresada mediante el imperativo del verbo, que se convierte en un mandamiento. El Señor dijo al hombre: «Extiende tu mano». La irresistible autoridad del Creador no podía ser desobedecida, ya que son palabras autoritativas que expresan la voluntad de la soberanía divina sobre la enfermedad de aquel hombre. La condición lisiada de aquel hombre le impedía, humanamente hablando, extender aquel miembro paralizado. Pero note que ante el mandato del Hijo de Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros, no solo obedeció a lo que se le indicaba, sino que tuvo poder para llevarla a cabo. La omnipotencia divina hizo que aquella mano paralizada pudiera ser extendida como la otra. De otro modo, Cristo capacitó al paralítico para que hiciese lo que era antes imposible para él. El que había estado paralizado por mucho tiempo en razón de la autoridad soberana del Hijo de Dios, no solo obedeció la orden que le era dada, sino que no había posibilidad de que fuese resistida, ya que no se trata de la fe del hombre, sino de la autoridad soberana de Dios que no podía ser resistida por el hombre. Lo que producía aquella situación desapareció repentinamente, de modo que aquella mano paralizada fue restaurada, sana como la otra. Por tanto, el milagro ya se había producido, de modo que todos pudieron apreciar que el Maestro era el que había venido, como dirá Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, lleno de gracia. Juan capítulo 1 y versículo 14. Haciéndola manifiesta una vez más, atendiendo a la necesidad de un enfermo. Y nótese aquí que es un profundo contraste con la actitud de los religiosos que no soportaban que aquel nazareno contradijese con sus obras la soberanía de su religiosidad, ya que ellos amaban más la religión que la misericordia. Y también, lamentablemente, esta situación se produce continuamente por quienes son adoradores de la doctrina, pero, sin embargo, ignorantes acerca del Dios de la doctrina. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: «Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle». Terminada la reunión en la sinagoga,
con la curación del que tenía su mano paralizada, se produjo una reunión, literalmente un consejo, entre los fariseos y los herodianos en relación con Jesús. En el relato se señalan las ocasiones anteriores en que los conflictos que se producían procedían precisamente de los fariseos, como dice Marcos capítulo 2, versículo 16, versículo 18 y versículo 24. Y en esta ocasión, los que observaban a Jesús y a quienes él dirigió su mirada de enojo y tristeza son también los fariseos, como se aprecia por el versículo. El otro grupo que se reunió en consejo con los fariseos eran los herodianos. La asociación de fariseos con herodianos era ilógica, y lo era por diferencias de posiciones e inesperada. Y volverán a aparecer juntos más adelante, en el capítulo 2 y versículo 13, y en las dos ocasiones con un propósito concreto, ir en contra de Jesús. Por otro lado, el nombre Herodianos es tomado por Josefo, el historiador judío, para referirse a los partidarios y seguidores de Herodes el Grande, pero en Galilea debían de ser los partidarios de Herodes Antipas. Por tanto, la unión de los dos grupos representaba un convenio político-religioso que favorecía los intereses tanto de los fariseos como la de los herodianos. Jesús para ellos representaba un peligro para los religiosos porque con sus enseñanzas, autoridad y milagros ponía de manifiesto su condición superior a lo de los líderes religiosos, a simple vista para las gentes. Pero también, por otro lado, era un peligro para los partidarios de los reyes, que gobernaban en Israel, porque entendían que era rey de los judíos y conocían por las genealogías que era a quien correspondía el trono en la línea sucesoria desde David. Es por eso que por estos motivos no hubo pérdida de tiempo para la reunión de fariseos y herodianos. Marcos dice que fue inmediatamente, es decir, al instante. La situación era compleja para ellos y hasta peligrosa. Por tanto, no había tiempo que perder, sino combinarse para ver el modo de evitarlo definitivamente. Note que esta coalición es asombrosamente contraria a toda lógica, ya que por un lado los hipócritas y santurrones fariseos se coaligan con los sacrilegios partidarios de un rey que no es de la descendencia real de Judá, sino un mero usurpador de un trono que no le corresponde, aliado con los invasores romanos y gobernado por la voluntad de ellos. El consejo tenía un propósito definido, como deshacerse de Jesús. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cuál era el alcance de esa propuesta presentada en la reunión entre ambos grupos? Note que la forma verbal usada aquí por Marcos es muy enfática y expresa la idea de destruir completamente. Pudiera considerarse que la reunión de aquellos dos grupos tenía que ver con trazar un plan para llevar a Jesús ante el Sanedrín y que éste dictase sentencia de muerte contra él. Sin embargo, el relato que sigue inmediatamente no da pie para entenderlo así, si bien en la mente de todo ello estaba la idea que sólo mediante la muerte del Maestro desaparecería el peligro que representaba. En el pensamiento de ellos estaba la fórmula apropiada que consistía en demostrar que Jesús quebrantaba voluntariamente el sábado, por cuya acción podía ser acusado y también condenado. La consecuencia del milagro y las palabras de Jesús ante todos en la sinagoga despertó en todos ellos
ira en lugar de gratitud. Un odio y profundo resentimiento animaba cada vez más intensamente en el corazón de ellos, ya que la acción de Jesús hirió profundamente a quienes, llenos de hipocresía y mentira, quedaban esclisados por el poder y los milagros del Señor. Note que las enseñanzas del Maestro contradecían abiertamente y públicamente la de los fariseos, echando por tierra sus tradiciones y también el sistema interpretativo que habían recibido y que sostenían como única forma de la verdad. Y según el relato paralelo de Lucas, el odio los había enfurecido en contra de Jesús. Lucas, capítulo 6, versículo 11 dice: «Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús». Téngase en cuenta que cuando el odio llena el corazón, no deja espacio para la gratitud y la misericordia, sino que genera un plan para destruir a quien constituye no solo un desafío, sino también un ejemplo, ya que la única manera de resolver el problema era deshaciéndose de Jesús. Posiblemente, si le hubiera sido posible, ya habrían dado muerte al Maestro. Apoyándose en los herodianos, era para los fariseos una forma de identificarse como partidarios de Roma, que sostenía y apoyaba la dinastía de Herodes. Sin embargo, ambos tenían un vínculo de unidad que era el enemigo común, llamado Jesús. El odio producía alianzas facilitadas por el elemento común que las vincula, que era la envidia y el resentimiento en contra de Cristo. No importa la iniquidad de la acción que se planeaba destruir al benefactor de enfermos y libertador de endemoniados. El objeto era destruir a Jesús, ya que ellos no tenían en cuenta que darle muerte era literalmente matar al autor de la vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 15 dice: «Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Los religiosos procuraban matar a quien había venido para dar vida y darla en abundancia. Juan, capítulo 10 y versículo 10 dice: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Los defensores del sábado, que por su pura hipocresía y malsano deseo de conservar las tradiciones e interpretaciones de los mandamientos de la ley que ellos mismos habían ideado, acusaban al Señor de una acción buena sanando al enfermo en sábado, pero ignoraban voluntariamente que planear la muerte de un inocente y benefactor era la peor ignominia que podía hacerse en sábado. Y note que siempre ha sido así. El fanatismo religioso no tiene en cuenta más que la búsqueda de su propio beneficio personal y la eliminación de todo aquel que pueda afectarlos, ya que el religioso de este tipo no busca la gloria de Dios, sino el ser visto y alabado por los hombres. Con este versículo se cierra aquí una parte de la división histórica del relato del Evangelio, para seguidamente presentar una nueva etapa en los capítulos que ahora sigue. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea». El Evangelio entra en esta parte que comienza con este versículo en un nuevo relato, apoyado especialmente en la autoridad de Jesús sobre enfermedades. Note que interesa aquí a Marcos la razón de la popularidad de Cristo, al tiempo que sirve también para demostrar la razón de la posición que contra él manifestaba el estamento religioso de Israel.
El primer párrafo del relato es también una excelente preparación para la elección de los 12, que se detalla en el párrafo siguiente. Nuevamente, se aprecia en los versículos que siguen que el interés de las multitudes no era tanto en acudir para oír las palabras de Jesús, sino más bien porque conocían el poder para sanar todas las enfermedades y expulsar demonios. Y el relato no tiene que seguir necesariamente al acontecimiento de la sanidad del enfermo en la sinagoga, considerado en el párrafo anterior, ya que pudo haber ocurrido en cualquier otro tiempo después. Marcos se limita, por tanto, a decir que Jesús, acompañado de sus discípulos, se fue a la ribera del mar de Galilea. Por el Evangelio según San Mateo sabemos que Jesús conocía el propósito de sus enemigos para darle muerte, como dice Mateo capítulo 12 y versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Siempre nótese, acompañado por sus discípulos, dice que se retiró al mar. El verbo usado aquí por Marcos expresa la idea de retirarse o refugiarse en algún lugar y era usado en el griego clásico para hablar de la retirada en una batalla. Ahora bien, esto no debe de entenderse que el Señor se retiró temeroso por la oposición cada vez más fuerte en contra de él, ya que simplemente se retiró de enseñar en la sinagoga para hacerlo junto al mar, al aire libre, en un lugar menos comprometido con las normas religiosas que gobernaban las sinagogas. Y note que no hay aquí motivo alguno para pensar en una huida de Cristo a causa del peligro que suponía sus adversarios. Con todo, conforme al relato de Mateo, tenía conocimiento de aquella situación, es decir, del plan trazado en contra de él, a fin de destruirle. Y no se dice cómo lo supo, y cualquier planteamiento en este sentido no deja de ser una mera suposición, pero sin embargo, sin base alguna bíblica. Por tanto, cabe pensar que pudo haber sido el conocimiento sobrenatural de la persona divina del Hijo de Dios, que posee como Dios, que le comunicó a la naturaleza humana subsistente en ella. El Señor había enseñado a los suyos lo que debían de hacer cuando fuesen perseguidos en un lugar, que era irse a otro. Mateo, capítulo 10 y versículo 23 dice: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esa enseñanza era puesta en práctica por él, de modo que ante los deseos de sus enemigos se apartó de donde habitualmente estaban a otro lugar. Note que Marcos no especifica a dónde se fue, ya que simplemente en una nueva expresión de indefinición geográfica dice que se fue al mar, probablemente hacia la zona de Tiberíades. Y note que no había llegado todavía la hora de entregar voluntariamente su vida conforme al programa de salvación, porque aún tenía que cumplir un largo tramo del ministerio. El Señor, que pudo haberse escondido, simplemente, como dice, se apartó. Oculto en algún lugar, estaría seguro de los hombres, pero no hubiera podido seguir sanando enfermos, expulsando demonios y anunciando el Evangelio del reino de los cielos. Jesús no podía estar solo o retirarse con los 12 a algún lugar, ya que las multitudes le buscaban continuamente, como ocurre en los días de hoy también. En contraste con el proceder de los fariseos está el de las masas de personas, ya que la fama se extendía por toda la nación, de manera que había personas de distintas procedencias que iban tras de él.
En el versículo se cita a Galilea y Judea, los territorios del norte y del sur de Israel, donde se encontraba Jerusalén. La idea del redactor es poner de manifiesto que pese a la oposición, Jesús era conocido en toda la nación a causa de los milagros que había realizado. Las acciones portentosas de Cristo se extendían de boca en boca por todo el país, por cuya razón quienes tenían necesidades, y eran precisamente muchos, acudían a donde Él estaba para recibir aquello que le era preciso. Sabían, además, que Jesús no rechazaba a ninguno que viniese a Él con una necesidad. De ahí la aglomeración, porque junto con el conocimiento de su poder estaba también el de su misericordia. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la gente en general no busca la muerte de Jesús, sino su poder milagroso de sanar, y salían de muchas partes diferentes para seguir a Jesús y beneficiarse de su benevolencia o misericordia en las sanidades. De hecho, antes como ahora, las personas buscan a Jesús, lo siguen buscando para que les sane de cualquier enfermedad, de cualquier opresión, etc., sabiendo que Jesús no va a rechazar a nadie. Sin embargo, muchas veces las personas se suelen despreocupar de la enfermedad espiritual del pecado. Y esta enfermedad del pecado es la más peligrosa de todas. Es mucho peor que la enfermedad física, porque la enfermedad física puede ser aquí durante algunos años, o un tiempo, o quizá una vida aquí, pero sin embargo la enfermedad espiritual es para toda la eternidad. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, quiero decirte que Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad, y también tiene toda la autoridad para perdonar pecado a las personas que vienen a Él arrepentido. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas a Cristo. Él no te va a rechazar, a que tú le abras tu corazón y le recibas como tu Salvador. Ora conmigo si no lo ha hecho nunca y repite esta oración de fe y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te he estado buscando durante mucho tiempo y tu palabra dice que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Tengo necesidad de ti. Me confieso una persona pecadora. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo ahora en este instante a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.